Bienvenidos a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos y curiosidades detrás de las historias que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un mundo de intrigas, romances prohibidos, rivalidades encubiertas y giros inesperados, todo al estilo turco que tanto nos apasiona. Prepárense para un viaje más extenso y revelador, porque vamos a desenterrar bombazos aún más jugosos que la televisión no te ha contado sobre dos de las estrellas más brillantes del firmamento otomano, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a hablar con lujo de detalles de esos secretos, esos chismes jugosos que rodean a estos dos iconos de la pantalla chica. ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dice? ¿Cuáles son las verdades ocultas detrás de sus relaciones, sus proyectos, sus ambiciones y sus vidas personales? No se despeguen ni un segundo porque lo vamos a descubrir juntos, paso a paso, con información exclusiva y análisis profundo. Pero antes de empezar esta inmersión total, si eres nuevo por aquí, te invito encarecidamente a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre tus series turcas favoritas, desde análisis detallados de las tramas, personajes y simbolismos hasta entrevistas con los actores y actrices más populares. Así que únete a nuestra creciente comunidad de fans y no te pierdas ni un solo vídeo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos motiva a seguir investigando y trayéndote lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Hoy, más que hablar de una serie en particular, vamos a ahondar en el impacto monumental que Kerem y Hande han tenido en el mundo de las telenovelas turcas. Exploraremos cómo su fama ha generado un torbellino de rumores, especulaciones, envidias y secretos a voces, amplificando cada detalle de sus vidas y carreras. Analizaremos con mayor detalle algunas de las series que los catapultaron a la fama, examinaremos sus motivaciones y decisiones, y desentrañaremos algunos de esos misterios que rodean sus vidas con más profundidad y contexto. Comencemos con Kerem Bürsin. Este galán, con su sonrisa encantadora, sus ojos penetrantes y su talento innegable, ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de chico perfecto? ¿Cuáles son sus verdaderas aspiraciones? Uno de los papeles que lo lanzó al estrellato, y que ya mencionamos, fue su participación en la serie Asuntos del Corazón. Esta serie juvenil, llena de romance, drama y conflictos familiares, lo mostró como un joven rebelde con un gran corazón, pero también con sus propias inseguridades y demonios internos. El género es sin duda drama juvenil con toques de romance, un género que en Turquía tiene un público fiel y apasionado. Los actores principales son Kerem Bürsin y Hande Doğandemir. La trama gira en torno a Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a los desafíos de adaptarse a una nueva escuela y a un nuevo entorno elitista. Kerem interpreta a Kerem Sayer, un estudiante popular, adinerado y problemático que, a pesar de su fachada de chico duro, se enamora profundamente de Zeynep. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Bueno, Asuntos del Corazón fue mucho más que un simple trampolín en la carrera de Kerem. Fue el punto de inflexión que lo definió como una estrella en ascenso. Lo catapultó a la fama, sí, pero también le permitió explorar diferentes facetas de su talento y le brindó la oportunidad de conectar con un público joven y exigente. Además, fue en esta serie donde demostró su versatilidad como actor, pasando del drama a la comedia con una facilidad sorprendente. Un dato interesante es que aunque la serie tuvo un éxito arrollador, Kerem, como mencionamos antes, inicialmente dudó en aceptar el papel. Se sentía inseguro y no se veía a sí mismo como un actor de series juveniles. Temía encasillarse en un tipo de personaje y quería explorar roles más desafiantes. Sin embargo, al final, gracias a la persuasión de su agente y a la promesa de un personaje con matices complejos, aceptó y el resto, como dicen, es historia. Pero aquí viene uno de los primeros secretos. Se rumoreaba, y con mucha insistencia, que había cierta tensión palpable en el set entre Kerem y Hande Doğandemir, su CEO protagonista. Los rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero alimentaron las revistas del corazón durante meses. Algunos medios llegaron a especular que la tensión se debía a una supuesta competencia entre ambos por el protagonismo, mientras que otros afirmaban que se trataba de un choque de personalidades. Lo cierto es que aunque ambos actores siempre se mostraron profesionales y amables ante las cámaras, los rumores persistieron y se convirtieron en parte del folclore de la serie. Ahora hablemos de Hande Erçel.
Esta belleza turca con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su talento natural, se ha convertido en un ícono de la moda, una embajadora de la belleza turca y una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo logró ascender tan rápidamente en la industria del entretenimiento? Una de las series que la consolidó como una estrella, como ya dijimos, fue Amor es el aire, donde compartió pantalla con adivinen quién, Kerem Bürsin. ¡Bingo! Esta comedia romántica llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y momentos emotivos, fue un éxito rotundo a nivel mundial. El género, como ya dijimos, es comedia romántica, un género que Hande domina a la perfección. Los actores principales son, evidentemente, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La sinopsis es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista de origen humilde, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y obsesionado con el trabajo, a cambio de que él pague su beca universitaria en Italia. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo, una farsa con intereses económicos, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y significativo. El amor florece entre ellos, pero no sin obstáculos, malentendidos y rivales que intentan separarlos. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque fue en esta serie donde surgió, o al menos se hizo público, el romance entre Kerem y Hande. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante, y los rumores sobre su relación fuera de la pantalla eran cada vez más fuertes y persistentes. Los fans de la serie, embelesados por la pareja en la pantalla, ansiaban que su romance se trasladara a la vida real. Un dato interesante es que al principio Kerem y Hande negaban cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Pero las fotos, los vídeos y los comentarios que circulaban en las redes sociales decían lo contrario. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos íntimos y gestos cariñosos. Finalmente, después de meses de especulaciones, alimentadas por la propia pareja con su juego de negaciones y confirmaciones implícitas, confirmaron su relación, para alegría y delirio de sus fans. Pero aquí es donde entra el verdadero bombazo. Se dice, y con fundamentos sólidos, que la relación entre Kerem y Hande era mucho más intensa y apasionada de lo que mostraban en público. Algunos insiders, fuentes cercanas a la pareja, afirman que su romance era un torbellino de emociones, con momentos de gran felicidad, pasión desbordada y conexión profunda, pero también con momentos de intensas discusiones, celos y desacuerdos. Incluso se rumoreaba, y esto es un dato que generó mucha controversia, que tenían planes de boda, que habían empezado a buscar casa y que incluso habían consultado con diseñadores de vestidos de novia. Pero al final, por razones que nunca se hicieron públicas, decidieron separarse. Las versiones sobre los motivos de la ruptura son variadas. Algunos apuntan a sus apretadas agendas y a las presiones de la fama, otros a la incompatibilidad de sus personalidades y otros, más maliciosos, a la intervención de terceras personas. Ahora, vamos a retroceder un poco en el tiempo y hablemos con más detalle de otra serie importante en la carrera de Hande Erçel, Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica, aunque no tan famosa como Amor es el aire, también tuvo mucho éxito en Turquía y en otros países. El género es, como ya hemos dicho, comedia romántica, un género que Hande parece haber abrazado como suyo propio. Los actores principales son Hande Erçel y Burak Deniz. La trama se centra en Hayat, una joven de provincia que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda en Estambul. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, un hombre arrogante y distante, pero con un corazón noble. A pesar de sus diferencias, se enamoran y deben superar numerosos obstáculos para estar juntos. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque esta serie demostró el talento de Hande para la comedia romántica, su capacidad para interpretar personajes complejos y su habilidad para conectar con el público. La consolidó como una de las actrices más prometedoras de Turquía y le abrió las puertas a proyectos aún más ambiciosos. Además, durante la filmación de esta serie, también surgieron rumores sobre una posible relación entre Hande y Burak Deniz, su CEO protagonista. Aunque ambos negaron los rumores en repetidas ocasiones, la química entre ellos en la pantalla era innegable y muchos fans creían que había algo más que una simple amistad. Se les veía muy cómodos juntos en las entrevistas, se reían de los mismos chistes y compartían miradas cómplices. Y aquí viene otro secreto, se dice que la relación entre Hande y Burak era bastante tensa fuera de la pantalla.
Algunos miembros del equipo de producción afirmaron que ambos tenían personalidades muy diferentes y que a menudo chocaban en el set. Al parecer, Ande era más extrovertida y sociable, mientras que Burak era más reservado e introspectivo. Sin embargo, ambos lograron mantener la profesionalidad, dejar sus diferencias de lado y ofrecer una gran actuación en la serie. Volviendo a Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, su participación en la serie Inmortales. Esta serie de acción y fantasía, aunque no tuvo tanto éxito comercial como Asuntos del Corazón o Amor es el aire, demostró la versatilidad de Kerem como actor y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. El género es acción y fantasía, una apuesta arriesgada para la televisión turca, que tradicionalmente se ha centrado en dramas románticos y familiares. Los actores principales son Kerem Bürsin y Birkan Sokuyu. La trama gira en torno a un grupo de inmortales que luchan contra el mal a lo largo de los siglos. Kerem interpreta a un personaje llamado Demir, un guerrero inmortal con un pasado oscuro, atormentado por sus recuerdos y con una sed de venganza insaciable. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque esta serie mostró un lado diferente de Kerem, un lado más serio, oscuro y atormentado. Le permitió explorar su faceta más dramática y demostrar que era capaz de interpretar personajes complejos y profundos. Además, durante la filmación de esta serie, Kerem tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para poder realizar las exigentes escenas de acción. Un dato interesante es que Kerem fue quien propuso la idea de hacer una serie de acción y fantasía en Turquía. Siempre había sido un fanático de este género y quería demostrar que Turquía también podía producir series de alta calidad en este campo. Aunque la serie no tuvo el éxito esperado, Kerem se sintió orgulloso de haber participado en ella y de haber contribuido a expandir los horizontes de la televisión turca. Pero aquí viene otro secreto: se dice que durante la filmación de esta serie, Kerem tuvo una fuerte discusión con el director debido a diferencias creativas. Al parecer, Kerem no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones del director y ambos tuvieron un enfrentamiento en el set. Aunque la situación se resolvió rápidamente, el incidente generó cierta tensión en el equipo de producción. En resumen, y después de este análisis más profundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su talento, su carisma, su belleza y su ambición los han convertido en íconos de la moda, embajadores de Turquía y modelos a seguir para muchos jóvenes. Sus series han sido un éxito rotundo a nivel mundial y han conquistado los corazones de millones de personas. Sin embargo, detrás de su fama y su éxito, también se esconden secretos, rumores, especulaciones, envidias y rivalidades. Sus relaciones amorosas, sus tensiones en el set, sus diferencias creativas, sus aspiraciones y sus miedos son solo algunos de los misterios que rodean sus vidas. Pero una cosa es segura: Kerem y Hande seguirán brillando en la pantalla chica y seguirán dando que hablar. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo extendido y que hayan aprendido algo nuevo y jugoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Cuál de las series que mencionamos es tu favorita? ¿Crees que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Déjame tus comentarios abajo. Quiero saber tu opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarte una vez más que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.